Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles 18 de octubre del año 2023. Soy Eduardo Pérez Oribe. Me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, desde donde hoy transmitiremos nuestro programa de actualización inmobiliaria. Mercedes y Omar no van a estar presentes. Ellos están en una gira en diferentes lugares, así que esta vez me toca a mí solo estar aquí al frente de estas noticias vinculadas con lo que es el mundo del real estate, de las inversiones, de los negocios, de las franquicias, de la relocalización, tanto en España como en Estados Unidos. Y para esta presentación de hoy vamos a mostrar un PowerPoint donde hemos hecho una recopilación de información y de actualización de lo que sucede en diferentes ciudades. Hasta hace 2 días yo estaba en la ciudad de Detroit, allí en Michigan, en Estados Unidos, y hace un mes atrás estaba en España, en Madrid más precisamente, y como mencionaba, ahora me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a comenzar con esta presentación. Para ello voy a compartir una pantalla con el PowerPoint y los invito a que me escriban aquí preguntas, consultas, observaciones o todo lo que gusten. Así hacemos de esta una charla muy interactiva. Permítanme comenzar entonces con nuestra presentación de PowerPoint del día de hoy. Aquí estamos con nuestra portada, nuestros destinos de inversión, de negocios y relocalización, tanto en Estados Unidos como en España, que habitualmente lo hacemos los tercer miércoles de cada mes, junto a Mercedes Martí y Omar Fajardo. Vamos a comenzar diciendo que tanto Mercedes, Omar como yo somos 3 españoles que nacimos en Argentina y vivimos desde hace muchos años en Estados Unidos. Esto lo hemos dicho más de una vez y es algo que nos gusta hacerlo porque más allá de que tenemos las 3 nacionalidades, como muestran las banderas que se ven en la pantalla, nos permite tener una visión muy internacional en este mundo globalizado. Así que vamos a comenzar hablando de qué podemos hacer juntos y cómo podemos colaborar con ustedes en diferentes cuestiones. Entre ellas, por ejemplo, a poner un pie y abrir las puertas en uno de los mercados más grandes del mundo. Estados Unidos es un mercado de más de 330 millones de personas, 330 millones y uno, porque ayer nació el hijo o la hija de un primo mío. Así que en Estados Unidos ahora hay 330 millones y una persona más. Saludos a mis familiares. Vamos a hablar de lo que significa crear una sociedad, un paso importantísimo. Poner un pie en Estados Unidos significa, entre otras cosas, armar una sociedad. Y eso siempre decimos que es el punto número 1. Quien vaya a realizar algún tipo de negocios, de inversión, vaya a tener una franquicia o inclusive si se va a relocalizar, en algún momento registrará una sociedad. Nosotros habitualmente lo hacemos en el estado de Florida. ¿Por qué lo hacemos en el estado de Florida? Pudiéndolo hacer en cualquiera de los 50 estados del país. Pues lo hacemos en el estado de Florida porque, entre otras cosas, es un estado muy amigable a hacer sociedades, es un estado que no cobra un impuesto por el estado, mucho menos por las ciudades en Florida, y solamente hay que hacer una presentación a nivel federal, que en caso de que se pague impuestos, y eso podemos hablarlo con más detalle cuando alguien esté interesado en el tema sociedades, el impuesto será a nivel federal. Es importante entonces tener en cuenta que el primer paso para hacer negocios en Estados Unidos significa registrar una sociedad. El segundo es obtener un número tributario con el IRS, que se llama el Employer Identification Number, el número de identificación societaria de la sociedad, y luego la apertura de una cuenta de banco. Con estos 3 pasos, cualquiera estaría en condiciones de iniciar un negocio, una inversión, en cualquier lugar del mundo, basado a través de una compañía en Estados Unidos, que, dato importante, toda compañía en Estados Unidos
tiene como objetivo todo aquello no prohibido por la ley. Ahí no tiene limitaciones de qué hacer, siempre y cuando lo haga dentro de la ley. Y por otro lado, el IRS, el ente recaudador impositivo, considera que durante los primeros años esa sociedad va a dar pérdida. Situación ideal. Va a poder realizar todo aquello no prohibido por la ley y además, durante los primeros años, seguramente lo único que va a necesitar es hacer una presentación de impuestos, pero no pagar un impuesto. Y todo ello dentro de la ley. ¿Qué le proponemos nosotros como compañía en un servicio integral, como siempre mencionamos? Bueno, a través de nuestra compañía Intertrust Realty, que está basada en el estado de Florida y cumple con todas las licencias para operar al respecto, le ofrecemos hacer inversiones, comprar propiedades en el estado de Florida o en Miami. Siempre nosotros hablamos de aquel inversor que lo que busca es una inversión racional o lo que busca es una inversión emocional. Miami siempre se ha caracterizado por ser un lugar típico de inversión emocional, más allá de las inversiones racionales que se puedan llevar adelante de acuerdo a la curva de precios o de demanda y de oferta de propiedades. Siempre, repito, es un lugar donde hay una inversión emocional. Tener una propiedad en Miami Beach, junto a la playa, las palmeras, vista al océano, se vuelve muy atractivo. Y eso es algo que nosotros le podemos ofrecer a través de nuestra compañía Intertrust Realty, que es una empresa localizada en Miami Beach, en Collins y la calle 26, de la cual yo soy broker de esta compañía, y tanto Omar como Mercedes son agentes asociados de la misma. Así que Miami siempre, yo llevo 34 años viviendo en la ciudad, y siempre ha sido un lugar para poder comprar propiedades. Aquí alguien me está haciendo una pregunta y a medida que vamos avanzando voy a tratar de ir respondiéndolas. Carlos me dice, hola, tengo una LLC en Michigan. ¿Puedo comprar en Miami con la misma LLC? Gracias. Sí, Carlos, puede hacerlo. Cuando uno registra una sociedad en cualquier estado de los 50 estados de Estados Unidos, puede hacer con ella todo aquello no prohibido por la ley. La ley no prohíbe que compre una propiedad en otro estado, ni que compre una propiedad en otro país o que haga negocio en otro país. Con lo cual, la respuesta es sí, perfectamente lo puede hacer. Muchas veces lo que se sugiere es que dependiendo de la cantidad de inversión que tenga a nombre de esa sociedad, quizá registre una nueva para minimizar riesgos. Recuerden, Estados Unidos es un país ávido de acciones legales, y si un abogado ve que bajo una misma sociedad tiene un activo importante, bueno, le va a ser más atractivo poder llevar adelante alguna cuestión legal. Con lo cual, si bien puede, también nosotros le sugerimos a nuestros inversores que trate de minimizar el riesgo con X cantidad de propiedades a nombre de cada una de las sociedades. En Estados Unidos, el proceso de hacer sociedades que hoy mencioné puede demandar entre una semana y 3 semanas. Como mucho, en los peores escenarios, ha llevado un mes, pero si no, es mucho más rápido todo el proceso. Aquí Mario nos pregunta, dice, buenas tardes Eduardo, tengo ciudadanía argentina y de la Unión Europea, Italia, con residencia en México hace tiempo. Tengo un hijo viviendo en España, con NIE, y nos gustaría considerar una inversión inmobiliaria en Valencia. ¿Vas a compartir información también de España o solamente de Estados Unidos? No, vamos a compartir también información de España. Hoy vamos a hablar tanto de Estados Unidos como de España. Hemos comenzado por Miami, vamos a hablar de Detroit y vamos a hablar de España y todo lo que allí se puede hacer. Otra pregunta vinculada con el tema dice, ¿se puede relocalizar una LLC radicada en Michigan al estado de Florida? Si por relocalizar significa que le va a colocar la dirección en Florida, lo puede hacer. También la puede registrar, según el estado cobran entre 50 y 100 dólares para lo mismo, y de esa forma puede tener una sociedad en Michigan que a su vez está registrada en Florida. ¿Le va a servir para algo hacerlo? Probablemente si va a hacer algún tipo de negocio con el gobierno. Para el resto de las cuestiones, no necesariamente tiene que hacerse. Vamos a avanzar entonces un poco con lo que es Miami Beach, una ciudad que tiene un nombre internacional. Miami Beach es una marca registrada.
Yo recuerdo cuando comenzamos a ofrecer Detroit y teníamos que explicar dónde estaba Detroit. Bueno, la verdad es que nunca tuve que explicar dónde está Miami Beach. Es increíble la difusión en el mundo que tiene la ciudad de Miami Beach. Y aquí les voy a mostrar lo que es el boardwalk, que en una época era de madera, y este corresponde justamente a la desembocadura de la calle 26, que es donde está nuestra oficina. Y que esta es una zona muy, muy bien conocida por nosotros, particularmente yo llevo transitando por esas zonas, como decía, 34 años. En una época este boardwalk era de madera, y desde hace ya un poco más de un año, en la época de pandemia y antes, comenzaron a reemplazarlo por este tipo de nuevos pisos que lleva toda una extensión prácticamente por la costa de Miami Beach. Nuestra oficina está exactamente a 100 metros de ese número 26. Aquí vemos el trabajo que se ha hecho, la iluminación y cómo todo este nuevo camino se vuelve muy atractivo paralelo al mar en Miami Beach. Y no solamente se ha hecho esa remodelación del boardwalk, sino que se está ampliando las playas. En Miami Beach, a cada tantos años, se hace un rellenado de playa, de arena, y eso lleva a que actualmente, estas fotos son recientes, de hace pocas semanas atrás, veamos las grúas y cómo se está haciendo todo un rellenado de playas que realmente la convierten en algo muy, muy ancho. Ahí podemos ver el trabajo de las diferentes grúas y cómo la ciudad de Miami Beach se preocupa por un activo muy importante de la ciudad, como es la playa y todo lo que ello significa. Tenemos que tener en cuenta que para Miami Beach la temporada alta comienza ahora, en noviembre, a partir del Día de Acción de Gracias. Así que la ciudad se prepara para recibir una gran cantidad de turistas que llegan a Miami para pasar el invierno, en muchos casos provenientes de otros lugares de Estados Unidos y de Canadá. Que la ciudad en esta oportunidad lo que está haciendo es el rellenado de arena de las playas para poder dar una buena acogida a la cantidad de turistas que a la ciudad llegan año tras año, y en esta época, donde empezará la temporada alta, se notará seguramente. Ahí vemos la cantidad de arena que va a ser distribuida a lo largo y ancho de la playa de Miami Beach. Claro, Miami, o lo que uno conoce como Miami Beach o Miami, generalmente se extiende mucho más allá. El condado Miami-Dade tiene algo más de 30 ciudades, entre las cuales Miami Beach es una de ellas. Ahora estamos viendo fotografías de lo que es Sunny Isle. Estas fotos fueron de hace unos meses atrás, pleno verano. Podemos ver la cantidad de gente, turistas, vecinos allí en lo que es Sunny Isle Beach. Una ciudad que con los años se ha convertido en un destino de torres, de condominio, de las principales torres de condominio que hay en Miami y los alrededores. Nos encontramos aquí, en esta zona de la ciudad, entre ellas la torre de Porsche, o la torre Armani, o la torre de Fortune, que tiene por lo menos 3 o 4, o las torres Trump, que hay 6 torres construidas a lo largo de las playas de Sunny Isle. Yo recuerdo cuando participaba hace ya muchos años atrás en las reuniones de la ciudad de Sunny Isle, cuando la misma se independizaba y se convirtió en ciudad, y donde allí los desarrolladores con sus abogados presentaban las maquetas de lo que iban a hacer sus proyectos en una zona donde lo que había eran moteles de 2 o 3 pisos. Bueno, los moteles de 2 o 3 pisos desaparecieron, quedan 1 o 2 que en algún momento dejarán de existir y fueron reemplazadas por las torres de esta zona de la ciudad. Es un buen lugar para aquel que busca una inversión de tipo emocional, sí, estar en Sunny Isle, a pasos de aventura, a muy cerca de las autopistas que nos conducen al aeropuerto y a la I-95, donde nos conduce a donde querramos ir dentro de Estados Unidos. Las playas de Sunny Isle, si bien la altura de estos condominios le limitan el sol a partir de ciertas horas de la tarde, es un lugar muy, muy atractivo y de una inversión muy grande en los condominios que allí se han construido y existen. Aquí podemos ver
algunos de ellos, entre ellos una de las torres o varias de las torres de Trump, el Armani y los diferentes edificios, estos desde el frente de la avenida Collins. Y vamos a mirar qué está pasando en el resto de Miami, por ejemplo, en el downtown. Esta es una vista desde el puente o uno de los puentes que conduce a Miami, desde Miami Beach a Miami, y cómo ha cambiado su perfil edilicio a través de los años. Una ciudad que crece y no deja de crecer. A mí personalmente me llama la atención y me sorprende el crecimiento de la ciudad. Inclusive cada vez que regreso a ella después de algún viaje me encuentro con cambios. Hago una comparación. En una ciudad como Miami, donde pareciera que todo está hecho, se sigue haciendo. Y uno viaja por diferentes países donde falta todo por hacer o hay mucho por hacer y no se hace nada. O sea, ¿y la diferencia cuál es? Probablemente una estabilidad, una organización y las ganas, como una ciudad de Miami que lleva muchos años buscando un posicionamiento y transformándose como lo ha hecho en una gran ciudad internacional. Aquí vemos cómo se hace una ampliación, de hecho un puente en la autopista que conduce desde Miami Beach al aeropuerto de la ciudad. Aquí podemos ver más imágenes de la construcción que con esa finalidad se está llevando adelante en la ciudad. Realmente obras que llevan a un progreso muy grande y que facilita el que se radiquen, como lo vienen haciendo ya y marcadamente desde la época de la pandemia, desde diferentes partes del mundo. Desde Nueva York ha sido notable la cantidad de personas que se han mudado, no solamente a Miami, sino al resto del sur de la Florida, muchos de ellos motivados después o durante la época de la pandemia. Esto también es importante destacar. En Estados Unidos, cualquiera sea la ciudad, primero se empieza por la infraestructura y luego se sigue por los edificios y demás. Y esto muestra entonces la proyección que una ciudad como Miami va a tener. Se está haciendo obras de una magnitud muy importante. Y podemos ver ampliaciones de puentes y demás. Y entre ellos, bueno, hace ya pocas semanas atrás, el Bright Line comenzó a operar desde Miami hasta la ciudad de Orlando. Aquí lo que estamos viendo en este momento es la estación de Palm Beach, ¿no? La estación de aventura frente al mall se inauguró también recientemente y en una época el tren llegaba solamente hasta esta estación de Palm Beach desde el downtown de Miami. Hoy ya lo hace hasta Orlando. Este es un tren de una semi-alta velocidad. Para los que conocemos los trenes de alta velocidad en otras partes del mundo, bueno, no son tan rápidos los trenes de Florida, pero se ve sí un adelanto muy grande, dado que de esta forma se comunica Miami con Orlando, y eso va a agilizar no solamente el turismo, sino también los negocios. Esta es parte de la estación en el downtown de Miami, al lado prácticamente de la corte y del edificio gubernamental del condado Miami-Dade. Es una estación muy bien conectada a través del tren y del metro, del People's Mover, que es el tren continuo que circula por el downtown de la ciudad de Miami. Así que esto nos lleva entonces a una cercanía a la ciudad de Orlando. Aquí vemos una formación del tren en la estación. Y también podemos apreciar la comodidad y el diseño de sus vagones y del interior de los mismos. Así que para los que van a viajar a Miami prontamente, bueno, suban al tren, hagan un recorrido, llega a Fort Lauderdale, llega a Palm Beach y llega a Orlando también. Ciudad en la cual venimos hablando ya desde hace un tiempo de inversiones a través del Developer Inn, que ahora se ha sumado a la cadena Wyndham. Allí recuerdo que les hemos contado que con Mercedes hicimos un viaje para ver qué ofrecía esta cadena hotelera, esta cadena que permite comprar una habitación en estas instalaciones hoteleras y a partir de allí obtener una rentabilidad del 8%, inclusive actualmente esa rentabilidad ofrecida
ya se ha extendido al 10%. Los invito a que se contacten con nosotros, con Mercedes, con Omar, para mayor información sobre este tipo de inversiones que son de menos de $100.000 y que ofrece una muy buena rentabilidad para lo que hoy hay en el mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, fotografías de uno de los hoteles, que como mencionaba anteriormente, ahora pertenecen también a la cadena Wyndham, una cadena muy importante de hoteles de Estados Unidos que están distribuidos por todo el mundo. Así que puede adquirir una unidad, una habitación y obtener una rentabilidad más que atractiva. Volvamos a Miami, y en este caso vamos a ir hacia el sur del condado Miami-Dade, a una ciudad que se llama Florida City. Y aquí les quiero mostrar qué negocios hay racionales para hacer en Miami. A veces uno piensa, bueno, en Miami los precios están muy altos, ya no tengo mucho para hacer. Efectivamente, no va a tener mucho para hacer desde el punto de vista racional en las zonas de las playas o en Sunny Isle, como hoy mostramos, o en algunos otros lugares muy turísticos. Pero si se aleja a 1 hora de Miami Beach o a 40, 30 minutos del downtown de Miami, nos encontramos, por ejemplo, con esta ciudad. ¿Y qué hemos hecho en esta ciudad? ¿O qué hacemos en esta ciudad? En esta ciudad, lo que le ofrecemos a los inversores es adquirir propiedades como, por ejemplo, la que vemos a la izquierda y transformarla en la propiedad que se ve a la derecha. Esta es una zona al sur del condado Miami-Dade, donde los que van a vivirla o los que viven no son turistas, son personas que trabajan en los alrededores o inclusive trabajan en el downtown de Miami. La ciudad está muy cercana también de la ciudad de Homestead, donde entre otras cosas hay una base aérea importante, es la base aérea que cubre la región sureste de Estados Unidos. Así que todas estas viviendas también son ocupadas en algunos casos por personal de esta base aérea. Y aquí tenemos un antecedente muy importante, porque estas casas, recuerdo cuando comenzamos a ofrecérselas a nuestros inversores hace ya varios años, y no llegaban ni a los 70, 80 mil dólares después de la crisis del año 2008, y la última casa se ha vendido en $280.000, aunque hay alguna que luego vamos a mostrar por allí que ha superado ese precio porque ya se lleva vendida en los $309.000. ¿Qué es lo que se hace entonces con estas casas? Se mejora, como pueden ver, la mejora básicamente es estética, se hace un arreglo de toda la entrada, miren cómo cambia, en este caso no hay un garaje, un estacionamiento cubierto, pero cambia completamente y se mejora ese acceso. Es la misma casa, las dos versiones, con una diferencia de aproximadamente un mes entre una fotografía y la otra. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de otra casa en el mismo barrio, donde esta casa fue incendiada. Este fue un caso muy particular. Los que vivían en la casa tuvieron una discusión matrimonial y uno de los cónyuges no tuvo mejor idea que incendiarla. Incendió la casa, no hubo percance más que los daños físicos que ocasionó a la casa, y hoy esta persona está presa en un proceso judicial. Así quedó la casa con el incendio. Realmente lamentable la situación que se produjo en esta vivienda, y lo que vamos a ver es el trabajo que se hizo en la misma y cómo se reconvirtió en una casa. Miren cómo había quedado la cocina después de ese incendio y lo que significó primero la limpieza y luego el cambio de prácticamente toda la instalación. Lo mismo había pasado en las escaleras, y aquí parte de las herramientas de las personas de nuestro equipo de trabajo. Y ahí empezó a realizarse toda esa remodelación y todo lo que significó sacar el proceso de desinfectarla, de sacar todos los restos de incendio y de humo, de cambiar los ductos o las tuberías correspondientes al aire acondicionado. Ahí podemos ver una fotografía donde se cambió, las limpiezas en el baño o en los baños y en los dormitorios, para finalmente dejar la casa presentada en condiciones de ser habitada. De hecho, está rentada actualmente,
Y aquí tenemos el frente de la casa, la que vemos a la izquierda de la pantalla. Es una casa que se vendió recientemente en $309.000. Y esta casa, la que aquí pueden ver con el número 612, que está completamente remodelada por la necesidad que llevó a tener que hacerlo un incendio en la misma, está en un valor similar. Aquí vemos también cómo en este mismo barrio, repito, un barrio donde permite hacer una inversión racional, la misma casa que tenía una pintura perteneciente a otra época. Los colores en las ciudades, en Miami Beach en este caso, en Florida City, van cambiando con el tiempo, se van actualizando, y así podemos ver cómo de un rosa salmón oscuro pasó a un, en este caso, celeste la propiedad. Aquí podemos ver una casa también. Estas casas fueron construidas en los años entre los años 2005 y 2007, y hay que hacerles mantenimiento en forma permanente. Aquí, como ven, mucho estos vecinos no le habían hecho, pero la misma, miren cómo cambió su aspecto completamente. Estamos ahora en este mismo barrio, en un proceso de mejora de la jardinería y todo lo que tiene que ver en el aspecto exterior más allá del pintado de la misma. De todas formas, las imágenes de una casa y otra son notables a partir de lo que vamos realizando en las mismas, ¿no? Esto es lo que también hace que el barrio mejore en cuanto a su aspecto exterior y permita ser alquilada a un valor muy superior. Hoy en día estas casas están alquilándose en el orden de los $2.400 aproximadamente por mes. Tengan en cuenta también que en este barrio no hay expensas, ¿eh? No hay como en un condominio o como en un homeowner association, que hay que pagar una expensa, que generalmente tiene una incidencia muy grande en la rentabilidad final que uno obtiene. En estas casas eso no existe, con lo cual las hace muy atractivas, y además a eso sumémosle que los inquilinos, como son familias que tienen hijos, y esos hijos son de edades escolares en su mayoría, hace que, más allá de que los contratos sean anuales, no se muden. Nosotros tenemos inquilinos en estas casas que llevan prácticamente desde que se terminaron de construir, y eso es muy bueno para el inversor, para nosotros como administradores también, porque hace que los inquilinos mantengan las casas en mejores condiciones y que no se muden. Aquí podemos ver cómo se están reacondicionando, todo un trabajo de hidrolavado para luego poderlas pintar, lo mismo en las entradas que antes mostraba, y aquí podemos ver cómo se va haciendo la limpieza y la preparación. Aquí tengo otra pregunta, así vamos avanzando en forma paralela con las preguntas. A ver si puedo verla. Dice Alejandro: en el caso de las inversiones en la cadena hotelera, para cada habitación que uno adquiere, ¿se requiere una LLC independiente? Entiendo que las propiedades como las que están, entiendo que en las propiedades como las que están mostrando, sí. No, Alejandro, se puede tener la misma sociedad. Si lo lleva a un extremo, quizás diría, sí, tenga una sociedad por cada propiedad, pero eso es llevarlo a un extremo. Lo que le sugiero es que tenga dentro de la misma sociedad una cantidad de inversión en la cual se sienta confortable. Por ejemplo, nosotros tenemos inversores en estas casas que estamos mostrando en Florida City que tienen una sociedad cada 3 o 4 casas. Y en el caso de si va a invertir en las habitaciones de Orlando, quizá puede tener 3, 4, 5 habitaciones dentro de una misma sociedad, y si lo quiere llevar al extremo, no está mal, pero va a tener un costo administrativo muy grande en tener una sociedad por cada una de las habitaciones en el ejemplo que estamos dando. Sigo con otra pregunta. Marcelo dice: ¿todas las propiedades que hablas alejadas de Miami Beach o del downtown califican para créditos hipotecarios bancarios? Sí, y pensé ese sí por varias razones. Una, eh,
Actualmente, las instituciones financieras, cuando otorgan un crédito, hacen un corte, y ese corte está en el orden de los 200.000 a 250.000 dólares. ¿Qué significa? Que si uno va a hacer una inversión de una propiedad de 180.000 dólares, o menos de 200.000 dólares, cosa que no es muy fácil hacerlas en Miami, pero si encontrás una propiedad para hacer una inversión de menos de 250.000 dólares, le va a resultar muy difícil obtener un préstamo hipotecario. Pero es simplemente por una cuestión de gestión de la institución financiera. La institución financiera tiene el mismo trabajo para otorgar un préstamo de 10 millones de dólares que otorgar un préstamo de 50.000 dólares. Entonces, en la generalidad han puesto un precio de corte, y ese valor de corte está entre los 200 y 250.000 dólares. Con lo cual, estas casas que ya están por arriba de los 280.000 dólares perfectamente aplican para poder llevar adelante ese financiamiento. En el caso de que la persona sea del exterior y vaya a hacer la inversión, bueno, en verdad le resulta hasta más fácil que para una persona que tiene el número de seguro social, que vive en Estados Unidos, porque los requisitos para la obtención de ese préstamo hasta terminan siendo menores. Lo que les sugiero es, nos puede contactar y lo ponemos en relación con un mortgage broker, que es el que le va a buscar la mejor opción de financiación para lo que busque llevar adelante. Laura pregunta en relación a estas casas, ¿cuál es la rentabilidad que dan las casas? Bueno, estas casas actualmente están dando una rentabilidad de aproximadamente un 7, un 8%, tomando el valor de mercado y considerando el alquiler y los gastos de las mismas, que hoy por hoy los gastos están dados en el impuesto a la propiedad, el management fee, o sea, nuestros honorarios como administrador de propiedades, y como no tiene expensas, eso le permite obtener una rentabilidad realmente muy atractiva. Hay un punto también muy importante, y es que estas propiedades siguen capitalizándose, con lo cual no solamente tiene que tener en cuenta la rentabilidad, sino cuál es la capitalización que va a poder lograr a medida que va pasando el tiempo. Martín nos hace una pregunta y dice, ¿la rentabilidad del 10% es anual o está estimada en virtud de la venta del hotel por parte del desarrollador? Me gustaría les aclares a los participantes. Martín, esta pregunta me va a permitir aclarar varias cosas, que gracias por haberla realizado. Cuando hablamos del tema de hoteles del 10%, es un 10% garantizado anual, independientemente de lo que luego sea la capitalización. Recientemente hemos vendido unidades dentro de esta misma cadena, y la rentabilidad garantizada anual por los siguientes 2 años es del 8%. Eso surge de la explotación hotelera. Las personas que han comprado unidades hace ya un tiempo atrás, cuando la cadena no pertenecía al acuerdo que ya tiene con Wyndham, bueno, la realidad es que más allá de ese 8% ha capitalizado. Hoy forma parte de una cadena de reconocimiento internacional. ¿Mm? Así que sí, ese 10% que ahora menciono es anual, está garantizado y está dado por la explotación hotelera, a lo cual habrá que sumarle lo que luego signifique la capitalización por la valorización del hotel. Laura nos pregunta cuál es la rentabilidad de los hoteles. No recuerdo si eran en Orlando. Sí, son en Orlando, y en los alrededores básicamente se maneja con el público turístico en general, y como mencioné, estamos hablando de entre un 8 y un 10% de rentabilidad garantizada. Marcela nos pregunta el management fee de cuánto es. Nuestro fee de administración, que es un fee generalizado en la industria, es del 10% del valor del alquiler. Cualquier pregunta adicional nos contacta y le damos mayor explicación. Así que, volviendo aquí a las casas, podemos ver el trabajo que recientemente comenzó a hacerse para luego pintarlas y que queden como los mostrábamos en alguna fotografía, cosa que vamos a seguir haciendo, ¿no? El aspecto del barrio ha cambiado enormemente, y lo que ahora estamos buscando es mejorarlo, como mencioné anteriormente, en su jardinería, para que el valor de las mismas siga en aumento. Hay todavía buen recorrido al futuro. Nos vamos a alejar un poco del barrio de las casas que estamos viendo
y vamos a ir dentro de la misma ciudad de Florida City, donde hay un outlet, un mall, que se encuentra justamente en la intersección entre la US One y la Florida Turnpike. La Florida Turnpike tiene su origen, la milla cero de Florida City, de la Florida Turnpike, está aquí, justamente donde está este barrio. Y menciono la Florida Turnpike porque para aquellos que han estado en Miami y han alquilado un auto y se han dirigido a Orlando, seguramente es la autopista por la cual viajar. Florida Turnpike es la que comunica, entre otras ciudades, la ciudad de Miami con la ciudad de Orlando en Florida Central. Así que este es un desarrollo que se lleva adelante actualmente por una de las grandes compañías de desarrollo de Estados Unidos. Esto también nos está mostrando varias cosas. El crecimiento poblacional de la ciudad en esta parte es muy grande. La ciudad no deja de crecer, tiene un índice muy elevado, y no solamente por lo que mencioné, de aquellos que se están relocalizando o han comenzado a relocalizarse de otras zonas generalmente frías o grandes ciudades de los Estados Unidos, sino de otros lugares de países latinoamericanos y del mundo en general. Entonces, estas son construcciones nuevas que se están llevando adelante actualmente. Lo mismo, esta fotografía no salió con mucha nitidez, es otro complejo, aquí podemos ver una casa con más nitidez, otro complejo de una de las grandes compañías desarrolladoras en Estados Unidos, que no solamente desarrollan una casa como la que estamos viendo, sino barrios enteros con distintos modelos de casas, de las cuales esta es una de ellas. Estos son desarrollos que actualmente se llevan adelante en la zona de Homestead y de Florida City. ¿Por qué Homestead y Florida City son zonas de mucho desarrollo actualmente? Entre otras cosas porque es donde hay tierra para construir. Si hoy alguien quisiese construir algo en Miami Beach, va a tener que demoler lo que ya existe, mientras que en el área de Homestead y Florida City hay tierra. Y hay tierra porque originalmente, y hasta no hace mucho, y todavía sigue siendo gran parte, es donde se llevan adelante los cultivos, los tomates y otros que forman parte de nuestra alimentación en Miami y en otras partes de Estados Unidos, aunque además quizás se exporta. Entonces, todo este crecimiento es el que hoy estamos viendo en esa zona al sur de Miami, que no es una zona turística. Los que han estado en Miami de paseo, haciendo turismo, quizás nunca han ido a esa ciudad, y si lo han hecho, ni se han dado cuenta, porque, por ejemplo, para ir a Key West, necesariamente hay que pasar por Florida City y por Homestead. Florida City, de hecho, es la última ciudad continental antes de entrar los Keys. La ciudad de Florida City tiene como vecino a Key Largo, que es la primera ciudad de los Keys, la última es Key West. Miami es un centro de emprendimiento mundial, y así lo dice la Asociación de Cámaras. Y efectivamente lo es. El emprendimiento ha hecho de Miami una de sus bases. Miami es la ciudad, como se denomina, más startupera de los Estados Unidos, donde hay mayor cantidad de startups, de nuevos emprendimientos. Y eso no es casualidad. Dijimos hoy cuando comenzábamos a hablar de las sociedades que el estado de Florida es el estado donde más sociedades se registran. Es un estado muy amigable. Cuando uno cruza, por ejemplo, la frontera entre Georgia y Florida, por nombrar una de las fronteras del estado de Florida, al cruzar por la I-95, la misma autopista que veíamos que se estaba ampliando en Miami, allí hay un letrero que le dice: bienvenido al estado de Florida, el estado para hacer negocios. Así que no es casualidad que sea un gran centro de emprendimiento y que allí se registre la cantidad de sociedades como se viene llevando adelante. Y de Miami vamos a pasar a Detroit, la ciudad del motor, la ciudad que durante los últimos años hemos tenido buenas y malas experiencias. La ciudad donde se encuentra la sede mundial de Ford, de Chrysler, de General Motors, la ciudad donde compañías tecnológicas como Microsoft o Google
hacen acuerdos con las empresas automotrices para el desarrollo de los autos inteligentes. Yo estaba en Detroit hace 2 días atrás. Allí vemos la sede mundial de General Motors, que es el edificio cilíndrico de 73 pisos. La foto no es de las mejores y forma parte del complejo Renaissance, que son 7 edificios sobre el río Detroit. Y aquí siempre me gusta hablar de los picapiedras y los supersónicos, porque Detroit es eso. Es los dos extremos muy marcados que viven simultáneamente, en el mismo momento. O sea, uno se encuentra en Detroit con los picapiedras y los supersónicos. Y eso me llevó a hacer una escala, la escala picasónica. Yo empiezo el día en Detroit y digo, hoy tendré un día más hacia los picapiedras o más hacia los supersónicos. Y efectivamente es así. Hay días que uno dice, pareciera que estoy en la época de los picapiedras. Y hay días donde digo, no, hoy estoy en el mundo de los supersónicos. Así que esa escala picasónica es la que nos lleva a ver qué pasa en Detroit. Y qué pasa en Detroit no solamente a nivel de la temperatura, donde algunos días, y como ahí lo marca esa fotografía que hice en su momento, se sentía menos 8 grados centígrados. Yo llevo ya varios inviernos en Detroit y en ese momento, bueno, en ese día me tocaba tener menos 8 grados centígrados. Claro que ese día de menos 28 grados centígrados parecía de calor, frente a otro donde me tocó tener 29, menos 29 grados centígrados. Así que esto pasa en Detroit. Uno se levanta una mañana con menos 8 y otra con menos 29. Menos mal que los de menos 29 no son muchos en el año, pero generan varios problemas, entre ellos para las remodelaciones. Se congelan los pegamentos de las alfombras y hasta la pintura. Algunos días con menos 29 no hay clases y en verdad nos quedamos en nuestras casas en lo posible. Pero esos son también parte de los extremos. En el verano en Detroit anochece a las 10 de la noche y en el invierno a las 4 de la tarde. Pero no importa. Yo siempre digo que en Detroit, a las mañanas cuando me levanto, me visto de gladiador. Y de hecho hasta adaptamos aquí un poco el logo de gladiador para empezar el día a día en la ciudad de Detroit. Pero bueno, Detroit tiene esos extremos, y entre esos extremos tiene este edificio que se empezó a construir de arriba hacia abajo. Repito, porque quizás viendo la imagen uno lo ve como un poco raro, ¿no? Pero es así, de arriba hacia abajo. O sea, comenzó construyéndose desde arriba hacia abajo. Ahí hemos visto la imagen muy rápida y tengo miedo de volver y... No, a ver, vamos a intentar. Ahí lo vemos. El edificio empezó de arriba hacia abajo. Esta foto tiene ya varios meses, ya está prácticamente terminada toda la construcción. Y eso se encuentra en el downtown de la ciudad de Detroit. Vamos a un día picapiedra en Detroit. Un día picapiedra en Detroit significa que me encuentro con el asignado por la corte para para desalojar a una casa. En la parte de la izquierda podemos ver la casa y en la parte de la derecha mi fotografía junto con el designado por la corte para que todo el proceso salga como corresponde. Esta persona, pueden ver, está muy bien armada, infunde respeto allí en el vecindario. Y uno va acompañado también con alguien que también lleva su revólver, su pistola, por las dudas. Y esto es lo que pasa. Aquellos inquilinos que no pagan sus alquileres terminan siendo desalojados. Nosotros nos ocupamos de llevar ese contenedor, como pueden ver, las personas que desalojan todo lo que en la propiedad había, y allí pueden ver también la fotografía, donde en este caso había una gran cantidad de cosas que quedan en ese contenedor para que luego se lo lleve, y es lo que hace que el enviado de la corte reintegra la posesión al propietario. ¿Hay oportunidades de inversión en Detroit? Sí, las hay, y muchas. ¿Dónde está el negocio en Detroit? La verdad, el negocio en Detroit está hoy en comprar, reparar y vender. Ese es el negocio de Detroit. Adquirir una casa, por ejemplo, en este estado. Esta es una casa que fue comprada no hace mucho atrás, donde se
comenzó todo un proceso de remodelación. Aquí pueden ver cómo se va armando, en este caso, la cocina, y se le hace la jardinería y queda con una presentación diferente. Este es el negocio hoy en Detroit. Ir a Detroit a pensar en inquilinos es un riesgo. Los inquilinos están protegidos de alguna manera por el gobierno de la ciudad, y los que tienen inversiones allá saben lo que pasó en la época de la pandemia, donde fue muy difícil hacer desalojos o evicción. Así que esta es parte del negocio en Detroit hoy. O tener inquilinos que sean de la sección 8 del gobierno o equivalente, donde uno se asegura que le van a pagar. Y el asegurarse tampoco es el 100%, porque puede que el inquilino por alguna razón se vaya. Mientras que el proceso de comprar, reparar y vender es algo que se puede realizar en tiempo corto y le va a generar un buen rendimiento. Hoy todavía hay margen en la ciudad de Detroit para poder hacer eso. Esta es otra casa donde se cambiaron los pisos, se pintó. Aquí ya podemos ver prácticamente las fotos de cómo se terminó de remodelar. Bueno, todavía queda alguna casa con un letrero de demolición, como vemos aquí. En una época esto era frecuente y hasta en peor estado, porque había casas como estas y quemadas. Eso era muy frecuente en Detroit en años atrás. Pero esta es una casa que todavía queda. A mí en mis clases de bienes raíces, siendo profesor, me gusta preguntarle a los alumnos que estudian para obtener sus licencias de bienes raíces. Y la pregunta es, ¿compraría una casa sin techo? ¿Compraría una casa que se va a demoler? Muchas veces la respuesta es, no, ¿cómo voy a comprar una casa que no tiene techo? No, ¿cómo voy a comprar una casa que se va a demoler? Bueno, pues la realidad es que si somos inversionistas racionales, llevaremos todo ello a un número. Y si comprar una casa que está para demoler resulta atractiva y luego poder remodelarla y hacerle una presentación a la ciudad y recuperarla, bueno, quizá termina siendo un buen negocio. Lo mismo pasa con una casa sin techo. Cuando los alumnos me dicen, ¿cómo voy a comprar una casa sin techo? Bueno, depende cuánto cueste hacerle el techo y cuánto cueste arreglarla y finalmente cuánto la va a vender. En Detroit, por los que les he mostrado, hay que estar en buena relación con la policía y saber que en caso de emergencia, salir con el traje de gladiador no va a ser suficiente. Así que tenemos ahí una buena relación. Aquí me pueden ver con uno de ellos, fuertemente armado, y que también nos sirve para hacer trabajos en Detroit, poner orden, y sobre todo cuando hay que hacer evictions, que la gente puede llegar a una situación de violencia. Vamos al mundo supersónico de Detroit. El mundo supersónico de Detroit es que la ciudad no deja de crecer, no dejan de arreglarle las calles, de ampliarle, perdón que aquí se fue esto un poco más rápido, o de tener un letrero donde la misma ciudad de Detroit está buscando gente para trabajar, y ni hablemos de ese camión que ofrece, si no me equivoco, $2.000 al que se presente a trabajar para manejar camiones. O sea, la necesidad de gente para trabajar en Detroit es muy grande, tanto a nivel de la ciudad, como es el letrero de la izquierda de la pantalla, como el letrero de la derecha de ese camión que ofrece $2.000 para aquel que aplique. Y este tipo de avisos uno lo encuentra desde McDonald's a cualquier empresa. Las necesidades de gente para trabajar en la ciudad de Detroit y en general en Estados Unidos siguen siendo grandes. Los que han seguido algunas de mis presentaciones durante tiempo, aquí la primera fotografía que yo mostré sobre este centro comercial que está en construcción era un estacionamiento. Y de ese estacionamiento, al paso del tiempo, hoy nos encontramos con este edificio que ya tiene su estructura prácticamente muy avanzada y que siguen trabajando para que la misma pueda ser finalizada, tanto en la parte del centro comercial como la torre que vemos ahora en estas fotografías, que va a ser un mix entre oficinas y vivienda. Esta es una construcción que pertenece a Dan Hilbert, el que conoce Detroit y nos ha seguido en presentaciones anteriores, sabe que Dan Hilbert es la persona número 26 más rica del mundo según Forbes, y que lleva invertidos más de 5.000, 6.000 millones de dólares en toda esta zona del downtown de Detroit. Él tiene una empresa que es una de las empresas más grandes de préstamos hipotecarios, se llama Rocket Mortgage,
y en el downtown de Detroit emplea aproximadamente a 17.000 personas. Así que es un gran contribuyente del movimiento y del crecimiento de la ciudad. Tanto es contribuyente al desarrollo de la ciudad, que esta es una torre recientemente remodelada, que también pertenece a Dan Gilbert. Actualmente se construyó o se reconstruyó en ella, este es el lobby de esta torre, donde podemos ver, allí funciona actualmente negocios en el frente, oficinas, zona residencial y un hotel. Así que una excelente inversión y recuperación de un edificio histórico. Y aquí Dan Gilbert nos dice, ¿no?, que ha traído este bello edificio de clase mundial nuevamente a la vida para hacer de Detroit el orgullo de los Detroiters y los visitantes. Dan Gilbert, como mencioné, uno de los grandes contribuyentes al desarrollo de la ciudad de Detroit. Y no solamente Dan Gilbert, aquí podemos ver un edificio que está ya muy avanzado, este es un render, pero el edificio va a tener estas vistas. Lo que vemos del otro lado de la costa es Canadá y el agua pertenece al río Detroit. Así que este es un edificio nuevo de categoría que se está construyendo actualmente en el downtown de Detroit. Aquí vemos también otro edificio que se está desmantelando para comenzar su reconstrucción, y eso se ve a lo largo de toda la ciudad. Aquí podemos ver cómo se mejoran las calles, se arreglan veredas y se trabaja realmente con mucha intensidad. En Detroit se hace la feria, la exposición de autos, una de las más grandes del mundo. Yo participé, asistí a la que se hizo el mes pasado en Detroit, donde este año, a diferencia del anterior, que había sido la estrella, los autos eléctricos, hoy la verdad es que los autos eléctricos parecen un auto más, y sí nos encontramos con autos de otra sofisticación, como por ejemplo este tipo de transporte, o el auto volador, que sí era la estrella en esta exposición de Detroit. Así que la industria automotriz avanza muy rápidamente, y ese rápidamente lleva a que nos encontremos de una exposición a otra, donde el año pasado era el auto eléctrico y todo lo que tenía que ver con el auto eléctrico, cosa que también fue este año, pero este año se agrega el auto volador, que es el que estamos viendo en estas imágenes. Así que esto pasa en Detroit, del mundo picapiedra al mundo de los supersónicos. Y me sorprendió cuando fui a estacionar mi auto en Detroit, y dije, ¿dónde está el parquímetro? Y el parquímetro ahora en Detroit y los alrededores son estos implementos tecnológicos, donde, como pueden ver, desde un mismo instrumento controla dos autos, y tiene una cámara que le hace una fotografía cuando la luz que está verde pasa a ser roja. Esto quiere decir que la ciudad de Detroit y otras a los alrededores ya ni siquiera necesitan tener a alguien que vaya colocando las multas. Estos implementos tecnológicos las hacen ellas mismas. Así que espectacular, me llamó mucho la atención. Ese fue un día supersónico en la ciudad de Detroit. Y un letrero lo dice, ¿no? Amamos Detroit, ¿sí? Realmente la gente está orgullosa de lo que se está haciendo en Detroit. Yo personalmente me siento hasta emocionado de formar parte, junto con Mercedes, con Omar y con nuestro equipo, del desarrollo de esta ciudad y de todo el trabajo que nos ha significado, y a los inversores también durante estos años. Pero, repito, es una ciudad que va en crecimiento y que se ve. Aquí podemos ver imágenes de trabajos bien hechos, cosas que se están haciendo para que duren muchos años. Aquí hasta se ha hecho una senda de bicicleta completamente separada de los autos y completamente separada de las veredas. O sea, esto muestra que la ciudad está pensando y mucho hacia futuro. Esta es la imagen de la sede mundial de Ford. Y Ford tiene una división inmobiliaria. Ford tiene su sede central. Este edificio se encuentra localizado en la ciudad de Dearborn, que está entre el aeropuerto de Detroit y el downtown, aproximadamente 20-30 minutos de la ciudad de downtown. ¿Y qué hace Ford con su área inmobiliaria? Bueno, pues entre otras cosas desarrolla sobre la avenida Michigan una parte de lo que es Dearborn. Reconstruyó todos esos edificios
como se pueden ver. Realmente un lugar muy lindo, manteniendo las características de Dearborn históricas, quizás de la época donde hasta el mismo Ford caminaba por ahí. Si nos fijamos en una de las fotografías de los edificios, dice que ese edificio está de 1896. Así que bien el trabajo que también Ford está haciendo para el mejoramiento de su ciudad. Este es el frente, por ejemplo, de uno de los negocios y así están cada uno de ellos en ese área gracias al trabajo que realiza Ford en este caso. Y aquí tenemos otra situación en Detroit y significa propiedades que se han vendido en lo que se llama land contract. Land contract significa que el propietario que vende financia al comprador. Y en este caso podemos ver una casa que está en land contract, que ese es el frente de la casa, ese es el interior de la casa. Y esto es bueno encontrarse con estas fotografías porque muestra que ese inquilino cuida la casa. Fíjense, bueno, no inquilino, perdón, es un deudor hipotecario. Fíjense los detalles, de hecho la tiene ya decorada para Halloween, que va a ser ahora a fin de mes. Así que esa es otra opción de riesgo, pero que puede llevar a tener también una buena rentabilidad. Y como estábamos un poco aburridos y ya Estados Unidos parecía que teníamos que salir de él, creamos una sociedad en España, ¿sí? Pérez Oribe Negocios Inmobiliarios en España. Y eso nos llevó en mayo de este año a presentarnos junto con Mercedes, Omar y nuestro equipo en CIMA, la exposición inmobiliaria más grande de España. Realmente fue muy agradable y aprendimos mucho, participando en este evento. Fueron 4 días en Madrid con mucha intensidad. Allí tuvimos la oportunidad de hasta tener no solamente nuestro stand, sino una presentación en uno de los lugares asignados a tal, donde pudimos mencionar todo lo que nosotros hablamos, inversiones en Estados Unidos, inversiones en España y todo lo que tiene que ver con relocalización y negocios. Así que una buena concurrencia, ahí podemos ver a Mercedes y a Omar también, en esa presentación de CIMA. Ahí está parte del público de ese día. Y nosotros en la presentación. Y aprovechando que estábamos en España, hicimos una presentación también en el espacio El Bardo, allí en mayo de este año. Aprovechamos para hablar destinos, inversiones, negocios y relocalización, tanto en Estados Unidos como en España. Y uno transita por las calles de Madrid y se encuentra con letreros como este, que dice, Hola Madrid, en este espacio de un lote donde le colocaron un cerco de madera con ese letrero, y uno dice, ¿qué construirán aquí? En pleno barrio de Salamanca, o distrito de Salamanca, y lo que se va a construir son las residencias del Mandarín Oriental en Madrid. Una gran inversión de una cadena muy reconocida mundialmente en un lugar como el distrito de Salamanca, uno de los mejores de la ciudad. Y aquí nos encontramos, donde hablábamos del futuro, del emprendimiento en Miami, del futuro y las inversiones en Madrid. Y aquí también vemos el futuro, la competencia abierta, por ejemplo, entre las diferentes compañías de trenes de alta velocidad, entre ellos de diferentes países, ¿no? Y ese mito que muchas veces hasta yo mismo me lo creía, en España la gente busca ser funcionaria. Creo que alguna vez hasta transmití o puse por allí un video de Antonio Banderas donde así lo decía y comparaba cómo era el pensamiento de un español frente al de un americano. Bueno, pues creo que eso hay que vencerlo, porque Madrid innova, Madrid excelente, y nos tocó ver, por ejemplo, una exposición de autos eléctricos en pleno centro de Madrid, en la Plaza de Colón, para los que conocen, y todo el desarrollo tecnológico que eso significa. Y fuimos con Mercedes y el equipo al Startup Olé 2023, allí en Salamanca, donde muestra ese desarrollo, ese nuevo espíritu en España de hacer negocios, de crear y de ser innovadores.
Mercedes comentaba en una de nuestras presentaciones que los organizadores de estos eventos, que lo han hecho ya por 10 veces en España, nos han invitado a que participemos en el primero que se va a organizar en Miami, así que en los próximos días vamos a tener charlas sobre el tema. Realmente un evento de varios días allí en Salamanca. Creo que de todo esto nos queda una reflexión para hacer. Tenemos que aprender, pero también tenemos que desaprender y reaprender. Estamos en una etapa donde quizás algunas de las cosas que creíamos y dábamos por supuestas, bueno, ya no lo son. Hay que desaprender y reaprender, como lo que mencionaba de España. Los españoles históricamente buscan ser funcionarios. Bueno, ya no. Hay oportunidades de negocio en España y alguien preguntaba si íbamos a hablar sobre los negocios de oportunidades en España. Sí, hay oportunidades. Son diferentes de las de Estados Unidos. No podemos llevar el mismo ejemplo o el mismo esquema de trabajo en una ciudad o en un país y en otro. Se nos va acabando el tiempo y para finalizar no me queda más que invitarlos a que escaneen allí ese QR o a que se contacten directamente con Mercedes o con Omar, quienes van a estar presentes y estaremos presentes en el próximo evento que será en el mes de noviembre, en el tercer miércoles, y los esperamos nuevamente. ¿Ha quedado alguna pregunta? Y si me permiten, vamos a tratar de darle respuesta. Les agradecemos mucho a todos los que han participado, a todos los que han preguntado. Entre ellos nos dice Carlos, ¿las propiedades en Detroit se están revalorizando? Sí y no. Nos encontramos con que hay una gran cantidad de oferta en Detroit y eso está afectando la fotografía del hoy en Detroit. Hay una oferta muy grande en Detroit de aquellos inversores que han tenido una mala situación, comprensible, inquilinos que no pagaron, pandemia y muchas cosas en el camino y que buscan irse. Hoy esa oferta no está acompañada por la demanda. Demanda que además no está en su máxima expresión, entre otras cosas porque las tasas de interés han aumentado considerablemente en Estados Unidos. ¿Es posible invertir en España desde Estados Unidos? ¿Es posible invertir en España desde Estados Unidos a través de una LLC? ¿Es conveniente? Sí, Freddy, es conveniente. No solamente es conveniente, sino que es aconsejable que así lo haga. Para mayor información, contáctenos y le explicamos un poco. Alejandro, Eduardo, mencionaste que estás en Buenos Aires. ¿Estás haciendo reuniones aquí localmente? Gracias. Alejandro, vine por una cuestión muy particular. Uno de mis sobrinos, que forma parte de nuestra compañía, le entregan su título universitario y voy a estar presente ese día, pero estaré también unos días más aquí en Buenos Aires y con Mercedes vamos a organizar algunas reuniones para estos días del fin de semana. Así que con gusto, si se contacta, aprovechamos y ya hasta nos conocemos. Así que gracias a todos. Si ha quedado alguna pregunta sin responder, me parece que no. Y si ha quedado algunas, les pido por favor que nos las envíen y trataremos de respondérsela a la brevedad. Alejandro aquí nos dice, excelente, gracias. Gracias por lo de excelente y gracias Alejandro y a todos ustedes por haber participado de esta presentación que en pocos días se podrá ver también a través de nuestro canal de YouTube. Así que en nombre de Mercedes, de Omar y el mío propio, gracias. Nos vemos en noviembre, en el tercer miércoles del mes. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes.